Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. En los orígenes de la modernidad hay una gran cantidad de motivos políticos, fundamentalmente, como se mencionó con brevedad en su momento, por el deseo de poder, de influencia política y social de una nueva clase que era la clase de los intelectuales. Recordemos que en la Edad Media la sociedad, bastante estática, tenía como tres grandes grupos que en Francia llamaban los tres estados. Lo que nosotros llamamos hoy clases sociales, en la Francia del siglo XVIII se llamaban estados, y había los tres estados. Un estado era la nobleza, otro estado era el clero y otro estado era el pueblo en general. Entonces, esa sociedad estática se rompe con bastante violencia a partir de los procesos filosóficos, intelectuales, culturales de la Ilustración, y también por los movimientos revolucionarios, como es la Revolución Francesa y como es también la independencia de los Estados Unidos de América. Lo que quiero destacar es que hay un componente político. Esto lo digo apenas así de pasada, pero yo creo que es interesante para quien le llame la atención. Es interesante profundizarlo, porque en los orígenes de la pelea entre razón y fe, lo que hay es una disputa de poder. Y resulta que una gran cantidad de jóvenes, particularmente de jóvenes universitarios en nuestro tiempo, son adoctrinados muy profundamente, muy intensamente son adoctrinados en la idea de que la fe es incompatible con la razón y la razón con la fe. Pero en los orígenes de esa disputa está el siglo XVIII, y en el siglo XVIII la disputa no es una disputa intelectual realmente, sino es una disputa de poder. Si esto se lograra difundir más, educaríamos con más equilibrio y con más sentido crítico a nuestros jóvenes. El hecho es que la modernidad nació, pues es a lo que hemos dedicado nuestro último capítulo. La modernidad tiene esas tremendas promesas, pero también causa esas terribles decepciones. Entonces, ese es el punto de partida de lo que llamamos posmodernidad. La vez pasada hablábamos de lo que la gente en su momento llamó la Gran Guerra, y que nosotros conocemos como la Primera Guerra Mundial. Porque después vino la Segunda, y la Segunda Guerra Mundial, pues, es espantosa en todo sentido. Espantosa particularmente por los campos de concentración, espantosa por la tecnología dirigida hacia la muerte, espantosa por el uso de la fuerza nuclear. Las imágenes de esas bombas atómicas que arrasaron primero Hiroshima, que me parece que se debería pronunciar Hiroshima, pero quedémonos con la pronunciación oficial, Hiroshima y Nagasaki. Esas explosiones realmente pusieron a la humanidad en un modo distinto de pensar, no solamente por las explosiones mismas, sino por lo que siguió después, que fue la carrera militar entre los Estados Unidos y Rusia. A eso se le conoce como la Guerra Fría. Y además de la Guerra Fría, el intento de avance del mundo soviético en Vietnam y en Corea, pues produce sendas guerras que también muestran la crueldad, muestran el absurdo, muestran, digamos, la imposibilidad del proyecto humano. No son únicamente las guerras mundiales, son las guerras mundiales y todo esto que siguió en la posguerra. Es decir, Corea, Vietnam, la Guerra Fría, es todo eso lo que produce un terrible sentimiento
de desencanto, de frustración, de fracaso. Y esa sensación de fracaso produce una especie de depresión colectiva. Ese es el ambiente propio de la posguerra, pero también produce el deseo de renacer de otro modo, el intento de nacer de otro modo. Entonces la Segunda Guerra Mundial termina en el 45, después tenemos esta guerra de Corea y la guerra de Vietnam y la Guerra Fría, de manera que a la altura de los años 60 del siglo pasado hay la necesidad de buscar algo nuevo, y ese buscar algo nuevo es lo que hace brotar la posmodernidad. Hace brotar la posmodernidad. Hay una especie de crisis universal, una crisis de civilización. Las palabras son desencanto, frustración, depresión, asco. La literatura que se produce en esa época está marcada por esas palabras. Es el tiempo de una corriente filosófica que precisamente captura ese espíritu y lo expresa y en cierto sentido lo fortalece. Estamos hablando del existencialismo. Entonces la filosofía existencialista, esto se refleja muy bien en los escritos de un Albert Camus o en los escritos de Jean-Paul Sartre y de otros. En esos escritos aparece ese tono de decepción, de frustración, de asco. Uno de los libros más exitosos de Jean-Paul Sartre se llama La náusea, la náusea. Es decir, cómo tiene que estar el mundo para que un libro que se llama La náusea se convierta en un bestseller. ¿Cómo está el mundo? Esta es una reflexión muy interesante. Por eso es una época que se hunde en profundas tristezas, en profunda rabia, pero de donde va a surgir también con una especie de rabia, va a surgir un movimiento que se expresa de distintos modos. Ese movimiento es el movimiento hippie. Ese movimiento es la revolución del 68 en Francia. Ese movimiento entra con mucha fuerza en la iglesia y empieza a imaginar una iglesia diferente. Vamos a romper con el pasado. El ambiente general de la época es un ambiente de romper con el pasado. Acabemos con ese latín, que se acabe, entiérrenlo, enterremos el pasado. Enterremos las grandes ceremonias, el culto a los santos, enterremos eso, busquemos otro modo. Podemos describir la sensación de buena parte de la humanidad, podemos describirla como una persona que se está ahogando en un pozo de lodo y chapotea y grita y pelea y a toda costa busca un modo de imaginar una vida diferente. Es una especie de rebeldía contra todo y contra todos. Quienes no conozcan detalles, yo tampoco soy un experto en eso, pero todos podemos aprender. Es interesante estudiar especialmente esos dos movimientos interrelacionados. La revolución del 68, particularmente en Francia, y el movimiento hippie. También esto afecta el arte. Son cosas que están interconectadas. Entonces, en el arte vamos a hacer música de otro modo. ¿Y cómo va a ser esa música? Pues ahora no importa tanto la armonía, no importa más bien el ritmo, no importa la palabra, importa más bien la sensación, y ahí tenemos el rock. Entonces empieza, es como una especie de acompañamiento a este movimiento cultural. Ese rock llegará hasta auténticas expresiones de destrucción o de autodestrucción. Entonces, por ejemplo, está el rock metálico. Son esos conciertos en que cantantes drogados agarran, por ejemplo, un piano y lo despedazan. La gente aplaude. Las muchachas se desnudan en medio del concierto.
La gente fuma su droga, es al mismo tiempo una especie de celebración del caos y una afirmación de la independencia. Es el yo que se revela frente a todas las imposiciones del pasado. Esa es la cuna de la posmodernidad. El yo que se revela frente a todo lo del pasado. Podríamos decir que es una sociedad que redescubre su adolescencia. Una sociedad que se vuelve de repente toda adolescente y, como típicamente sucede en la adolescencia, pues viene la rebeldía contra los papás. Pero los papás aquí, ¿quiénes son? Pues los papás son el pasado. Entonces lo institucional parece inútil, lo institucional parece peligroso, porque lo institucional es lo que tiene los grandes relatos. ¿Cuáles son los antecedentes de la posmodernidad? Hemos escrito algunos aquí. La idea de autonomía que venía con mucha fuerza desde la modernidad es algo que se conserva, pero al mismo tiempo se exacerba, porque la autonomía de la modernidad era una autonomía racional. Kant pensaba en una autonomía, pero a partir de gente que usa su cabeza, usa su razón. En cambio, la autonomía, como pasa a la posmodernidad, es la autonomía como simple afirmación del yo. Esto es lo que yo quiero ser. Pero está la autonomía, ese es un antecedente. Si uno rastrea los antecedentes de la autonomía, pues puede llegar hasta el siglo XV, lo que dijimos. Pico de la Mirandola puede pasar a Michel de Montaigne en el siglo XVI. Uno puede hacerle el recorrido a todo el camino de la autonomía. Que sirva esto, entre otras cosas, para ser muy prudentes en el uso de la palabra autonomía. Lo digo porque hay modelos pedagógicos que exaltan demasiado la autonomía. Y la autonomía, cuando se exalta por sí sola, termina produciendo lo que vamos a ver más adelante, y que no me ocupa ya completo en esa columna, incluyendo el capricho. El ser autónomo que no responde ante nadie, finalmente es el caprichoso. Entonces hay que tener cuidado con el uso de la palabra autonomía y del concepto de autonomía, porque fácilmente, si está desconectado de la responsabilidad social, desconectado de la razón humana y desconectado del llamado de la trascendencia, la autonomía se convierte en capricho y se convierte en una prisión del yo. Cuidado con eso. Este es un tema que, repito, tiene grandes implicaciones en la formación, en la educación, etcétera, en la pedagogía. Otro antecedente de la posmodernidad, lo que acabo de escribir, el sueño se volvió pesadilla. La modernidad estaba anunciando que podemos ser felices, y te encuentras con un mundo que vive en tinieblas, en las tinieblas del miedo. Hace un par de años vi un documental sobre cuáles eran los instructivos que recibían las familias norteamericanas para el caso de que una bomba atómica estalle en tu ciudad. O sea, imagínate cómo vive una familia así. ¿Qué clase de vida es esa? Vamos a esperar a que estalle la bomba. Entonces les mandaban unos instructivos. ¿Cómo hacer un refugio antinuclear en tu casa? ¿Qué tienes que hacer? ¿Qué tienes que acumular? La gente se da cuenta que lo que está viviendo es una pesadilla, y la gente siente, como lo expresó Sartre, la gente siente náusea. Entonces el sueño se nos volvió pesadilla. Y por consiguiente viene esto que escribimos aquí, una desconfianza contagiosa. No te creo, Estado. No te creo, partido político. No te creo, sociedad. No te creo, iglesia. Y como no te creo, entonces ¿en quién me refugio? En mí. Entonces la posmodernidad es una especie de refugio de cada uno en sí mismo. Pero un momento, resulta que desde los tiempos de Heródoto y desde los tiempos de Heráclito, era que quería decir no Heródoto, desde los tiempos de Heráclito, sabemos que la razón tiene un carácter universal. Esa era la tercera promesa de la modernidad.
La razón tiene un carácter universal. Si argumentamos, me presentas tus razones, te presento las mías, llegamos a un acuerdo, ya compartimos un mismo pensamiento. Y como hay una desconfianza radical, no puse aquí la palabra radical, pero ustedes sí les caben sus apuntes. Como hay una desconfianza radical y contagiosa, entonces hay una especie de desprecio a la razón. Hay un escepticismo frente a la razón. Entonces es el refugio del ser humano en sí mismo, pero no es el refugio racional. Entonces cada persona se esconde en su yo en la posmodernidad. ¿Pero en qué parte de su yo? No en el yo racional. ¿En dónde se esconde? En el yo del deseo, en el yo del sentimiento, la emoción, el gusto. Esa va a ser la casa de la posmodernidad. Esas son las palabras claves que luego aparecen en parte allá al final. Es el gusto, es el deseo, es el sentimiento, es la emoción. Por consiguiente, nace un nuevo tipo de humanidad. Yo quiero destacar que la posmodernidad no rompe completamente con la modernidad. Por eso hemos dicho que Habermas opina que la posmodernidad no es una cosa distinta de la modernidad, sino es lo que él llama una modernidad tardía. Entonces hay que preguntarse qué es lo que conserva la posmodernidad de la modernidad. Fundamentalmente conserva tres cosas. ¿Recuerdas que la modernidad ofrecía progreso? Tenía una promesa de progreso. Cada vez vamos a solucionar más problemas, cada vez vamos a vivir mejor, con menos esfuerzo y más felicidad. La posmodernidad conserva una parte de ese sueño. ¿En qué forma? En forma de progreso científico y tecnológico. De manera que las generaciones posmodernas sí creen en el progreso, pero en el progreso de la ciencia y la tecnología. ¿Qué significa eso? Significa que lo que nos digan los científicos es la voz autorizada y cada vez va a ser mejor. Sin embargo, acuérdese que el título dice brotar y declinar de la posmodernidad. Ya en nuestra época se está presentando el declinar de la confianza en la ciencia. ¿Y sabe qué ha acelerado ese proceso? La pandemia. Cada vez es más gente la que dice, pues eso dicen los científicos, pero ¿quién les cree? Todo el movimiento antivacunas es un movimiento de profunda desconfianza en la ciencia. Ayer una persona amiga me escribió un largo correo, porque yo he hablado en favor de que la gente se vacune, y he hablado en público de eso. Entonces me escribió un largo correo, muy respetuoso, muy correcta esta señora, y me presenta pues una larga argumentación para decirme, no les crea a los laboratorios, no les crea a los científicos, no les crea, porque ellos son los mismos que tienen intereses económicos, porque son los mismos que... Es decir, que aunque es cierto que en general la posmodernidad sigue creyendo en el progreso de la ciencia y la tecnología, ya hay una desconfianza muy grande. A ver, te menciono otras desconfianzas con la ciencia que ya están hoy. Desconfianza frente a los alimentos genéticamente modificados. Se suponía que la ciencia nos iba a alimentar mejor. Yo me acuerdo hace años atrás, otra persona amiga me decía, un día la ciencia nos va a alimentar a todos como se alimenta a los astronautas. Es decir, nos darán exactamente los nutrientes precisos para que nunca tengamos problemas ni de triglicéridos, ni de todos los problemas que tenemos, ni de triglicéridos, ni de azúcares, ni de nada. Nos darán la alimentación precisa. Oiga, yo ya soy lo suficientemente viejo como para acordarme de gente que pensaba así, pero eso va desapareciendo. Hoy
Hoy mucha gente le tiene terror a eso. ¿Se comería usted carne hecha en laboratorio? Ya inmediatamente uno dice, lo pienso y creo que no. Si a usted le dan una hamburguesa y le dicen, esta carne fue hecha en un laboratorio, a partir de tales y tales cosas, esta no es carne de vaca, ni de cerdo, ni de cordero, ni de nada de eso. Esta es carne de laboratorio. ¿Usted se come con más confianza la carne de laboratorio o la carne de vaca? Pues venga, la carnecita de vaca, yo creo. Entonces, si hay desconfianza hacia la ciencia, desconfianza hacia la ciencia con esto de la pandemia. Y les digo una cosa, ¿no? Si quieren tómenme por profeta y si no, no. Pero les digo que la humanidad no se va a reponer de la herida esta de la pandemia. La desconfianza que se creó hacia la ciencia no se va a reparar. Esa no se repara. La gente realmente siente que los científicos no son independientes. La desconfianza hacia la ciencia, que yo sepa, empezó en Francia. Hay una cantidad de cosas que empiezan en Francia, qué impresión. Empezó en Francia. Escritos y artículos que decían, la ciencia no es aséptica, la ciencia es parcial, la ciencia tiene sus intereses. Entonces, es verdad que la posmodernidad conserva una cierta confianza hacia la ciencia, pero hay áreas de desconfianza. Entonces, miren, la pandemia es una. Los elementos genéticamente modificados, esos son otros. Le cuento otra. La vigilancia. Eso de que nos tienen vigilados por todas partes. Cuando tú podías desbloquear, casi todos estos celulares recientes tienen sistemas de desbloqueo por reconocimiento facial. Y eso puede producir un poquito de entusiasmo. Entonces yo hago así, por ejemplo no está habilitado, yo hago así, me mira y es como que me reconoce. Windows tiene un sistema semejante que se llama el sistema Hello. Entonces Windows 10, Windows 11 tienen Hello, que tú lo puedes habilitar en tu computador. Entonces tu portátil ve tu carita y listo, te reconoce. Eso puede parecer simpático o cómodo, pero cada vez más gente le desconfía a eso. Porque la misma tecnología que sirve para que mi portátil me reconozca facialmente es la tecnología que sirve para poner cámaras y cámaras y cámaras en todas partes. Y entonces, ¿quién me está observando? ¿Quién me está observando? Hace años, y hace años es 10 años, más, como 11 años, vi un artículo, una noticia que hablaba del país más vigilado del mundo. En ese momento era Inglaterra, parece que actualmente es China. Vigilado significa cantidad de cámaras que saben siempre dónde estás tú. Es lo que llaman el gran hermano, ¿no? Siempre te están observando. Y decía este artículo que en Inglaterra, bueno, concretamente en Londres, desde que una persona sale de la casa hasta que la persona llega al trabajo, pasa por cerca de 200 cámaras. Siempre hay alguien viéndole, siempre. Y como es reconocimiento facial, ellos saben que sí eres tú. Entonces saben, esta persona salió a tal hora de su casa, hizo este recorrido, aquí paró para tomarse un café, salió, se encontró con un amigo que sabemos cómo se llama. ¿Quién quiere vivir así? No queremos vivir así. Entonces hay toda una lucha por preservar la privacidad. De modo que ese gran descubrimiento científico, que permite, supuestamente, el reconocimiento facial, produce una terrible desconfianza. Pero todavía está muy vivo. El sentimiento de confianza en la ciencia todavía está muy vivo. Más que en la ciencia en aspectos de la tecnología. La mayor parte, especialmente los jóvenes, no quieren tener un teléfono viejo. Y un teléfono se vuelve oficialmente viejo a los 18 o 24 meses. Si tu teléfono tiene 24 meses, tu teléfono es oficialmente viejo. Nadie quiere tener un teléfono viejo. Entonces, quiere decir que le creemos todavía a la tecnología, en eso le creemos. Le creemos a la tecnología en muchas cosas de la medicina. Cuando una persona está enferma,
con mucha frecuencia busca el mejor tratamiento posible. ¿Cuál es el tratamiento de punta en esto? Cuando llegan noticias que nos dicen, por ejemplo, que hay nuevos tratamientos para abordar el Alzheimer, pues todos los que estamos aquí podemos sufrir de Alzheimer en un momento dado, o de Parkinson, o demencia senil. La gente sí le cree a eso. Es decir, hay la idea de que tarde o temprano llegaremos a dominar también esas enfermedades. Sí queda bastante, del sueño del progreso queda bastante en la ciencia y la tecnología. Estamos hablando de qué se conserva. ¿Qué más se conserva en la posmodernidad de la modernidad? Se conserva el marco democrático. Ninguna persona, salvo contadísimas excepciones, ninguna persona, especialmente ninguna persona joven, ve posible otro sistema de gobierno que no sea la democracia. La democracia es el sistema de gobierno, llamémoslo así, por default. Democracia. Sí se encuentran algunos jóvenes que dicen, no, yo me he encontrado con gente, por ejemplo en España me he encontrado gente que dice, no, mejor la monarquía, pero no esta monarquía medio simbólica que hay ahora, sino la monarquía carlista. Entonces son los carlistas. Vamos a volver a los reyes cuando los reyes mandaban. Pero esos son excepciones, son grupos minúsculos. La inmensa mayoría de la gente tiene la idea de que el marco democrático es lo que sirve. Hasta el punto de que el marco democrático se considera la instancia suprema de discernimiento ético. En la posmodernidad, oye estas palabras, instancia suprema de discernimiento ético. También me pasó en España, hablando con alguna joven sobre el tema del aborto. Entonces ella se cansó de hablar con un suramericano. Suramericano no entiende nada. Nosotros los europeos sí entendemos. Entonces la muchacha esta me dice, mira, no sé cómo sea en tu país, pero aquí ya es legal, y punto. Y ahí acabó la conversación para ella. Aquí ya es legal. Ese es el razonamiento posmoderno. Es decir, no importa si las cosas son buenas o son malas. No importa si son correctas o incorrectas. Lo único que interesa es, aquí es legal. Se acabó. O sea que la herencia democrática, que es una herencia que viene de la modernidad, se conserva en la posmodernidad. ¿Y qué otra cosa se conserva? El mercado. El mercado es un invento de la modernidad, pues unido a la revolución industrial, unido al sistema capitalista. Ese trío es propiamente el triángulo, es el trípode fundamental de los sistemas económicos modernos en Occidente. Tú tienes modernidad, que significa racionalidad, tienes revolución industrial, que significa tecnología cada vez mejor, tienes sistema capitalista y sobre eso, sobre ese trípode, apoyas el mercado. Y el mercado es algo que le encanta a la gente. Nadie quiere vivir, nadie digo en los países occidentales, nadie quiere vivir en un país con pocas opciones. Si hay algo que nos fascina es poder escoger. Entonces el mercado, que es una herencia, o sea, el mercado capitalista, con libre competencia, con abundancia de productos, con posibilidad de elección, que es una herencia de la modernidad, la posmodernidad lo abraza sin problemas. Sí, me gusta eso. Me gusta ir al supermercado y encontrar lo que yo quiera. Eso me gusta. Es interesante ver que cuando fracasó el comunismo en el modelo soviético, lo primero que buscaron los jóvenes y jóvenes adultos en esos países no fueron las iglesias, no fueron las bibliotecas, lo primero que buscaron fueron los McDonald's. Lo primero que se quiere es, quiero más opciones de compra. Y el gran avance, la gran penetración en lo que era el comunismo soviético, no es el pensamiento occidental,
no es la estructura política, lo que entró con fuerza fue el mercado. El mercado es una realidad prácticamente global, incluso en China. En este momento, pues no soy experto en esos temas, pero en este momento he leído algunos que dicen que China tiene un gobierno nominalmente comunista, que básicamente significa que hay un solo partido que lo controla todo. O sea, la política es política comunista, pero la economía cada vez es más difícil de distinguir de la economía capitalista. De tal modo que un supermercado en Shanghái, por ejemplo, muy semejante a lo que te puedes encontrar en San Francisco o lo que te puedes encontrar en Ámsterdam. El mercado es una realidad global con la cual no pelean los posmodernos. El millennial, que así los llaman a veces, el millennial más revolucionario no quiere los mercados, o mejor dicho, las tiendas del mundo soviético. Nadie quiere volver a esa época, nadie. Que a mí me digan qué tengo que comer, de que hay abundancia, de que hay escasez, que a mí me digan, no, yo quiero escoger yo quiero. Entonces el mercado es un sobreviviente de la modernidad. ¿Qué otro sobreviviente tenemos? Muy entre comillas, ahí lo puse entre comillas. Muy entre comillas, la llamada fraternidad. El posmoderno, el hombre posmoderno, por supuesto la mujer posmoderna también, el hombre posmoderno ama una cierta fraternidad, por eso la pongo entre comillas. Esa fraternidad, esa cierta fraternidad, ¿en qué consiste? Por ejemplo, en la alegría de encontrar otras culturas. Como hemos mencionado brevemente en otro de estos capítulos, al hombre posmoderno le encanta viajar. Y viajar es eso. ¿Te gustaría conocer jóvenes de Japón, de Australia, finlandeses, africanos? O sea, ¿cómo son los jóvenes africanos? ¿Cómo son? Pues interesante conocerlos. Entonces, hay una especie de fraternidad, pero es una fraternidad basada no en una auténtica unión social o política, sino en una fraternidad, llamémoslo así, del sentimiento, de la emoción. Mucha gente se siente feliz de tener en sus redes sociales, tengo un amigo holandés, tengo una amiga suiza, hace poco me conecté con una persona muy interesante en Turquía, tengo 2 amigos en Guinea Ecuatorial. Eso es una felicidad, es decir, sí queda algo de la idea de la fraternidad. Pero esta es una fraternidad, llamémosla blanda, porque la fraternidad de la modernidad era una fraternidad dura. La fraternidad dura es la fraternidad de Marx, es la internacional socialista, es el mantener vínculos económicos, culturales, políticos, abiertos, que garantizan un solo sistema para el mundo entero. Esa fue la aspiración de Marx y de Engels, por supuesto. Esa era la aspiración de ellos. Pero la fraternidad esta del mundo posmoderno no es esa fraternidad dura, es la fraternidad de mis amiguis. Entonces tengo amiguis. Mi última adquisición es un amigo tailandés. ¿Y en qué te entiendes con él? Bueno, pues yo algo estudié de francés en el colegio y este también sabe francés y ahí nos escribimos en francés y tengo mi amigo de Tailandia. Es una fraternidad así, medio anecdótica, medio sentimental. ¿Quiere decir que te gusta el sistema político de Tailandia o que quieres que cambie? No. Que siga Tailandia ya con su monarquía rara y que siga con lo que ellos tienen y yo sigo con lo mío. Pero me parece simpático tener mi amigo tailandés. Es una cosa simpática. Por lo mismo les encantan los intercambios. A todos los muchachos les encantan los intercambios. O a casi todos, pues, por lo menos de los que yo conozco, todos. Entonces me voy y te vas para dónde. Bueno, voy a hacer un semestre en Dinamarca. Pero tú no sabes nada de danés. No, pero es que este es un programa internacional
todas las clases son en inglés. Y por supuesto todos los muchachos, todas las chicas quieren saber inglés, todas. A veces sufren con el inglés. Pero quererlo saber sí lo quieren saber. ¿Por qué? Porque el inglés te permite conectarte con una amplia fraternidad. Entonces voy a pasar 6 meses en Dinamarca. Y después vuelvo con un álbum lleno de fotos, abrazado a mis amigos, amaneciendo en la playa, teniendo una fiesta, las comidas típicas. Entonces hay que tomarle las fotos a las comidas. ¿Y eso qué es? No es un plato típico de Dinamarca. Un plato típico de Dinamarca. Y compartiste eso, sí. Y fue una velada maravillosa y nos reímos mucho. Y cada uno cantó un canto de su país. Y todos hermanos y todos unidos. O sea, sí queda algo de esa fraternidad. Pero es una fraternidad blanda, sentimentaloide, que en realidad no va muy lejos. A menos que entre el tema laboral. Pero atención, el tema laboral no conecta con la fraternidad. El tema laboral conecta con el mercado. Entonces, una gran cantidad de jóvenes quieren trabajar en el extranjero. Mis sobrinos, yo tengo 3 sobrinos vivos, uno que murió. Yo tengo 3 sobrinos vivos, pero todos ellos se sienten ciudadanos del mundo. Ciudadanos del mundo, lo cual tiene cosas buenas, o sea, no vamos a decir que eso es malo. Hablemos un poco, no está en el tablero, hablemos un poco de las cosas buenas que trae la posmodernidad. Y vamos a subrayar 3. 3 cosas buenas que trae la posmodernidad. La primera es la recuperación del ser humano como único e irrepetible. Precisamente por su énfasis en el sujeto, que eso sí está escrito ahí, precisamente por el énfasis en el sujeto, la posmodernidad devuelve el valor a la persona. La persona es única. Esto ha llegado también a nuestras comunidades religiosas. Yo tengo una tía religiosa ya bastante mayor, ella es también dominica de la Presentación, pertenece a la provincia de Medellín, que yo en este momento no me acuerdo si era, en sus tiempos era una sola provincia o eran 2 provincias que tenían las dominicas allá. Ahora todas las comunidades están reagrupándose. Bueno, ella era, o es, mejor dicho, de la provincia de Medellín. Esta tía mía cuenta que en la época de ella eran noviciados de 30, si ya eran 30 eran muy poquitas, 40, 50. La iglesia, el templo de la casa provincial de las dominicas de la Presentación en Medellín es una cosa impresionante. ¿Por qué era tan grande? Porque así se requería por el número de religiosas. O sea, tú ponte a pensar, son 2 años de noviciado. Cada grupo con 40 hermanas ya son 80 novicias. Eso es una cosa que lo hace alucinar a uno, como dicen nuestros españoles. Uno alucina, 80 novicias. Pero es que además había 35 postulantes. Es que además había 50 profesas temporales. Entonces a duras penas quedaban las maestras que tenían que sentarse en unos butaquitos. Porque ya no cabía más gente en esa capilla. Eso es un sueño, ¿no? Tener tanta gente. Pero hablando con mi querida tía religiosa, ella me dice que también había un poco de masificación en aquella formación. Porque imagínate una maestra que tenía 40 novicias. ¿A qué horas esa maestra llega a conocer a cada una de esas religiosas? Las constituciones que tuvieron las dominicas de la Presentación en aquellos años pretéritos indicaban que la superiora general, que no sé qué nombre tiene propiamente entre ellas, la superiora general tenía que hacer visita, claro, lo que llaman visita canónica, bueno, visita a las casas, y en las casas de formación tenía que hablar con cada religiosa. Pero entonces resulta que hay 60 novicias. ¿Cómo hace una superiora general para hacer una visita a una casa de esas y llegar por 60 novicias sin contar las otras hermanas? Entonces parecía un chiste, pero las conversaciones con la superiora general
duraban entre 1 y 2 minutos. No estoy exagerando. Entonces llegaba la novicia. El término que ellas utilizaban, porque seguía utilizándose el francés, en aquella época era ma mère. No ma mère, mi madre, ¿no? O madre mía, bueno, no sé, mi madre. Entonces ma mère era la superiora, ¿no? Entonces entraba la novicia, ma mère, la superiora pues ya chapuceaba algo de español y la otra hablaba un poquito de francés, se saludaban. ¿Y cómo estás? Muy feliz de saludarla. Bueno, gracias. La Santísima Virgen te bendiga. Que te bendiga. Y ve saliendo, y merci beaucoup, y se acabó. Entonces, pues muy hermoso tener esos noviciados, pero dicho por la gente que vivió esa época, era una formación masificada. Esa es una realidad, por lo menos en esa comunidad y en otras que conocí. Nosotros los dominicos teníamos los gigantescos conventos. Por ejemplo, el convento de nosotros los dominicos en Nimega. Dicen que es el convento más famoso que ha tenido la orden en toda su historia. Después tuvieron que venderlo a pedazos y volverlo esta parte universidad, esta parte hotel, esta parte no sé cuánto. Los conventos de los dominicos en Salamanca. Yo no he ido a Salamanca, he estado en España algunas veces, no he ido a Salamanca. ¿Por qué no he ido a Salamanca? Porque tengo que prepararme para llorar. O sea, lo que fue Salamanca para los dominicos. Y llegar ahora y encontrar casi todo vendido, arrendado, entregado, encomodado, no sé cuánto. El convento de los dominicos en Alcobendas, por allá en las afueras de Madrid. ¡Ay, Alcobendas, por Dios! Eso era una cosa, pero monumental. Bueno, uno se admira de lo que había en esa época, pero no nos digamos mentiras, había un poco de masificación en ese tiempo. Y lo más importante era lograr que la gente marchara. ¿Cómo se formaba en aquellos tiempos? Se formaba particularmente en 3 claves. Primera clave, el deber. Usted hace lo que tiene que hacer, hermana. Usted tiene que estar por encima de su sentimiento, su gusto, su simpatía, su antipatía. Usted hace lo que tiene que hacer, el deber. Segundo, la devoción. Y tercero, la fidelidad a la regla. Usted hace su deber, ¿cuál fue la otra que dijimos? La devoción. Usted mantiene su devoción, usted tiene que ser piadosa y además cumpla el reglamento, cumpla la regla. Para que muera santamente, se va derecha para el cielo. Esa es la promesa. Esa es la promesa. Entonces era una formación que tenía que garantizar eso. ¿Qué tenía que hacer la maestra novicias? Tenía que formar desde muy pronto, tenía que formar a las hermanas en eso. Había una cantidad de recursos para eso. Una cantidad de recursos. Pero, pues esa es una historia que quizás podremos conversar en otro ambiente o en otro momento. Entonces la clave ahí era el deber, la devoción y el cumplimiento. Deber, devoción, cumplimiento. Y una buena maestra de novicias, en 2 años las dejaba listas. Esas muchachitas caminaban derechitas, organizaban su tiempo, sabían tener cuidado de su ropa y de sus poquitas cosas porque no tenían nada. Eso era una vida estoica, era una vida de un sacrificio absoluto, no tenían nada. Yo alcancé a conocer algo de eso. Y acuérdense que yo tengo mis años. Yo de niño conocí un poco de cómo eran esos conventos. Y siendo niño inocente, en aquellos años, yo miraba esas habitaciones de las religiosas y decía, pues que no tienen nada. No tienen nada. Absolutamente. Era el deber, la devoción, el cumplimiento. Deber, devoción, cumplimiento, se murió. ¿Listo? Cuando se muere, ¿qué se hace? Entonces se pone en una placa de piedra, murió. ¿Cómo murió? Con el deber, la devoción y el cumplimiento. Murió. Conclusión, está en el cielo. Y se acabó. Lista la hermana. Siguiente contingente, ingresar. Bueno, eso funcionaba.
La comunidad religiosa más numerosa que ha tenido Colombia son las Hermanas de la Presentación. En su punto máximo, en su clímax, las Hermanas de la Presentación tenían más de 3.000 religiosas en este país. Donde no estaba el Estado colombiano, donde no llegaba la Policía Nacional, donde a duras penas iba el cura a celebrar misa una vez a la semana o una vez al mes, ahí estaban las Hermanas de la Presentación. ¿Y qué crees de esas hermanas? Había comunidades que eran de 3 religiosas, pero las 3 hermanas tenían claro el deber, la devoción, el cumplimiento. De manera que funcionaban. Eran hermanas que funcionaban. Funcionaban. O sea que era un sistema exitoso a su manera. Era un sistema exitoso. Pero eso también tiene peligros. Porque el ser humano tiene su riqueza propia también. Y tiene sus heridas propias. Entonces, como este servidor de ustedes ha tenido ocasión de ofrecer retiros espirituales y cursos a religiosas de muchas edades y de muchas comunidades, entonces uno se entera también de muchas cosas. Entonces uno se entera, por ejemplo, que la hermana Segismunda hace 28 años no se habla con la hermana Hipoplasia. Entonces, Hipoplasia y Segismunda no se hablan. Pero si tú conversas con Hipoplasia, Hipoplasia tiene claro su deber. Profesora en su colegio. Hermana, ¿hace cuántos años es profesora en el colegio? Pues, a ver, permíteme sumar. Creo que ya son como 56 años que soy profesora en este colegio. Y esa hermana está en su salón de clase puntual. El deber. Y esa hermana no te falla un laudes. Y esa hermana conoce el reglamento y conoce todo y cumple. Pero no se habla con Segismunda. Pero ya se murió esa hermana también, ¿no? Segismunda cumple su deber. Segismunda hace su rosario. Segismunda, ¿cuál era la otra? Cumple. Pero no se habla con Hipoplasia. Entonces ahí vienen unos cuestionamientos. La posmodernidad viene a destacar la unicidad de la persona. No tratemos a las personas, como lo dijo hermosamente alguien, la frase no es mía, no tratemos a las personas en serie, sino en serio. Está bonita la frase. Y hoy por hoy, entonces casi estamos en el otro extremo. Cada muchachita que va llegando, hablo de muchachita porque estoy hablando de una congregación femenina, pero es lo mismo con los hombres, lo mismo. Cada muchachita que va llegando desde su unicidad absoluta. Sepan y entiendan, hermanas, que soy única. Ah, ¿tú eres única? Sí, soy única. Desde chiquita soy única, absolutamente única. Mira, aquí tenemos esta costumbre, no sé si aceptar esa costumbre, soy única. Entonces, es complicado. O sea, por supuesto que yo no estoy queriendo volver nostálgicamente a esa formación en serie. Ni me gusta eso de mamer y minuto 40 segundos y que la Santísima Virgen te bendiga. No, yo no quiero volver a eso. El gran desafío hoy, indudablemente, es el balance. ¿Cómo hacemos para que la formación no sea en serie y tampoco sea en capricho? Porque es que hay gente que quiere la formación en capricho. Entonces, todos mis procesos son absolutamente únicos. Absolutamente únicos. Y si no encajo, la culpa la tiene el sistema. Acuérdate que eso fue lo que nació de aquí, ¿no? De los antecedentes. El hombre posmoderno, la mujer posmoderna, siempre tiene a quien culpabilizar. Y siempre la culpa la tiene la institución. Lo que pasa es que no han sabido formarnos.
Imagínate cómo será de vieja la posmodernidad. La posmodernidad tiene ya por lo menos sus 60, si no 70 años. Eso no es de hace poquito. ¿Cómo será de vieja la posmodernidad? Que yo me acuerdo en mis años de formación, por allá en mi tiempo de filosofía, de teología, mi formación. Me acuerdo de una reunión de nosotros frailes estudiantes. Y entonces, uno de mis compañeros de aquella época se levanta y dice: no han sabido formarnos. O sea, la culpa siempre está afuera. El problema no soy yo. Yo soy único. Lo que pasa es que aquí nadie me ha sabido entender. Nadie me entiende. Entonces, entra la hermana al aspirantado o al postulantado y pone un letrero en su cama. ¿Qué dice el letrero? La incomprendida. Nadie me ha entendido nada. Soy profundamente incomprendida. Nadie sabe nada. Y es muy curioso porque, claro, en la época de mi tía, que ya tiene más de 80, pero que no se entere, no sé si va a mirar este video ella, en los tiempos de mi tía no existía la palabra incomprensión. La maestra sencillamente sabía o creía que sabía y le hacía entender a todas las otras que ella sabe cómo es el ser humano, que ella sabe cómo es la mujer y que ella sabe cómo es la vida religiosa. O sea, usted no es ningún misterio para mí. Usted es una más. Así que, devuélvete a la fila y a marchar. 1, 2, a marchar. Tú no eres aquí la excepción. El pecado más grave en la formación antigua, pero antigua, como ustedes son tan jovencitas, todas no sé si les tocó eso. Pero en la formación antigua, el pecado que había era ser diferente. Ese era el pecado. Tú eres a marchar. Entonces, la generación posmoderna siempre tiene ese letrero en la cama. Cuando se levantan de su cama, se lo ponen en el pecho, la incomprendida. Nadie me entiende, nadie me comprende. Aquí, cada uno no sé. Oiga, yo hago sumas en este momento de la cantidad de personas, eso se lo he oído más a mujeres que a hombres, pero es igual en los hombres. Es que este es un tema cultural. Esa idea de que yo soy tan rara, a mí me pasan unas cosas tan raras. Uy, la cantidad de gente a la que yo le he oído es que yo no sé, a mí me pasa, mire, esto no le pasa, me acuerdo de una amiga que tiene ese dicho, esto no le pasa sino al chapulín colorado y a mí. Ella es la rara, ella es la excepción. Pero no lo dice con amargura, no, sino es una conciencia viva de la absoluta unicidad que tiene. Otra cosa buena que tiene la posmodernidad es que tiende a ser más respetuosa precisamente de los espacios y los sentimientos de otras personas. Les voy a contar una anécdota, según se mire, triste, dramática o cómica, de los dominicos, pero te estoy hablando de hace 70 años, unos 70, 60, 70 años. Porque las cosas siempre han sido muy semejantes en las comunidades. Resulta que en aquellos tiempos la gente tiene que marchar, ¿no? Se le murió la abuelita, esto es verídico, ¿no? Se le murió la abuelita a uno de los religiosos que era lo que ustedes llamarían junior, nosotros lo llamamos fraile estudiante, votos temporales. Se le murió la señora abuelita a uno de estos. ¿Se murió? Bueno. Y entonces le dice el maestro de estudiantes, le dice pregunta ya al grupo: bueno, levántense los que tengan la abuelita viva, Pedro José puede quedarse sentado. Esa era la manera de decirle que se le murió la abuela. O sea, es una cosa brutal. Esto pasó, ese tipo de chistes existen porque eso pasó. Era una cosa así brutal. Y yo me he encontrado con sacerdotes muy mayores y con religiosas muy mayores, por supuesto de otras congregaciones, porque a vosotras apenas os estoy conociendo. Me he encontrado con sacerdotes muy mayores que tienen todavía la herida de que se me murió mi papá y no pude ir al entierro.
Se murió mi abuelita y no puedo ir al entierro. Ahora los posmodernos se duelen porque el gato de la casa se murió y no pude ir a hacer los 8 días de luto. O sea, es que también vamos de extremo a extremo. Esto hay que tenerlo en cuenta. Pero en general, los posmodernos son más respetuosos, más considerados con el sentimiento de la otra persona, lo que la otra persona está viviendo. Ese tipo de tratamiento brutal, espartano, seco, que cultivaba el estoicismo, que resecaba el sentimiento. Siendo yo un muchacho, tienes que quitarme por lo menos unos 45 años, una cosa así. Siendo yo un muchachito, yo asistí a un retiro espiritual con un sacerdote de la vieja hora. A mí el retiro no me gustó. Este señor solo hablaba de la condenación eterna y ese tipo de cosas. Hoy nos fuimos al otro extremo, hoy nadie se condena. No sé qué hará Dios, porque hace 70 años se condenaba la mayoría, hoy nadie, no sé cómo funciona Dios con eso. Pero a mí el retiro no me gustó, yo era un adolescente, el retiro no me gustó. Me parecía así admirable este sacerdote porque se veía como muy convencido. A uno de joven siempre le impacta a la gente convencida, aunque uno no esté de acuerdo con todo lo que ellos digan. La seguridad, dice aquí nuestra amiga. Entonces, cuando terminó el retiro, pues yo como muchacho, digamos, bien educado, pues me fui a darle las gracias. Pues este sacerdote no dejaba que nadie se le acercara, porque él era estoico. Cuidado con el contacto físico, cuidado con el abrazo. Abrazo de una mujer, jamás, jamás. Y de un hombre, si es mi tío. El papá ya se le había muerto. Abrazo solo del tío. Tacto de mujer, nunca, jamás. Oiga, entonces yo me acerqué y él cargaba un crucifijo, casi a la manera de obispo. Él cargaba un crucifijo grande al pecho. Entonces yo pensé que me iba a exorcizar, ¿se acuerdan? Yo no le entendí. Y entonces me dijo, béselo. Yo besé el crucifijo. Ese era el único acto de afecto que se podía tener con él. Besar el crucifijo. Tocarlo jamás, darle la mano nunca. Oye, eso es enfermizo. Eso no puede ser sano. Eso no puede ser sano. Entonces, en una formación antigua, estamos hablando fácilmente de hace 80 años, en una formación antigua, era importante secar la emoción en el religioso. El religioso no debía tener mucha emoción ni mucho sentimiento. Los únicos sentimientos que podía tener eran sentimientos de compasión hacia los pobres y los pecadores. Que tenga sentimientos de compasión hacia los pobres, sí. Y que los sirvas, sí, eso sí. Y sentimientos de compasión hacia los pecadores, sí. Como para que te sientes a confesar 12 horas, perfecto. Pero otros sentimientos, muy pocos. De ese extremo fácilmente nos vamos al otro extremo. Entonces es el sentimiento permanente. La posmodernidad tiene cosas buenas entonces, el recuperar la conciencia de la unidad, de la unicidad de la persona, el respeto hacia los sentimientos, eso es importante. Una cierta calidez, eso también es bueno. Y un cierto sentimiento iconoclasta, es decir, eso se nota especialmente entre los jóvenes, ese no creerle demasiado a la autoridad. No le creen demasiado a la autoridad. Entonces, por eso el joven de una vez te va tuteando, ¿no? Bueno, aquí llegó la madre general. La madre general, imagínate lo que era la madre general. Era mamea en tiempos de mi tía, ¿no? La madre general, esas religiosas que siempre estaban con la columna vertebral a prueba de escoliosis. Esas hermanas que estaban siempre derechas. Cuando llegaba la madre general, más derechas todavía. Ahora llega la madre general y la saludan las jovencitas. ¿Qué tal estuvo tu viaje? ¿Qué te dieron de comida? Es la madre general, por Dios. Por favor, no la estoy respetando, le estoy preguntando qué le dio de comida. Pues me he sentado un poco mal. ¿Te dio diarrea? Es la general. Se le habla a la... ¿O qué? ¿A la general no le da diarrea también? Le da sus diarreas también de vez en cuando.
iconoclasta. Ese poquito iconoclasta es interesante, a mí no me molesta. Realmente a mí nunca me ha molestado que me traten así con confianza. Pues no sé, tal vez por lo que uno es pecador y le ha tocado confesarse tanto. Entonces uno dice, ¿verdad que es que somos barro? ¿Qué tanto ponerse uno con tantos ahí títulos y tantas jerarquías? ¿No? Bueno, entonces tiene sus cosas buenas la posmodernidad. Conciencia de la unicidad de la persona, respeto por el sentimiento, el cómo se siente la otra persona, una cierta calidez en el trato y un cierto modo iconoclasta. Eso hasta cierto punto es bueno. Hasta cierto punto es bueno. Este Papa sabe aprovechar eso. Entonces, viste, por ejemplo, esas son escenas que todos recordamos. Viste, por ejemplo, el caso de ese niño que entonces le quitó el solideo, ¿no? Y el Papa no le pone problema a eso. O sea, tú imagínate en la época de un Pío XII, ¿no? Ese niño quedaba excomulgado hasta la 10ª generación. Entonces, yo digo que un cierto iconoclasmo, ¿cómo será el sustantivo? Bueno, ser un poco iconoclasta, hombre, tiene una cosa buena. Nos ayuda a recordar que de verdad y ante todo somos en primer lugar hermanos. A veces toma por sorpresa, ¿no? Nuestros últimos superiores generales, nosotros los llamamos maestro de la orden. Nuestros últimos superiores generales son todos así. Son gente tan sencilla, desde que yo entré a la orden, de hecho. Son gente tan sencilla, tan descomplicada. Se sientan a compartir los alimentos con cualquiera, no le ven problema. Yo tuve un maestro de la orden que cuando él iba a sus viajes misioneros, él lavaba su propia ropa. Él la lavaba. Claro, vivía con la ropa arrugada porque plancha no cargaba. Pero eso no le importaba mucho a la gente. O sea, yo creo que esa sencillez, tal vez es la palabra que estoy buscando, esa sencillez que la posmodernidad ha recuperado es muy interesante. Sé que estamos un poco pasados de tiempo, pero tenemos que hablar de la evolución de la posmodernidad y los riesgos que trae. Entonces la posmodernidad le va a dar gran importancia al sujeto, gran importancia a la emoción, gran importancia a la experiencia. Y aquí poseemos problemas. Aquí poseemos problemas. Cuando se le da tantísima importancia a la experiencia y se le da tantísima importancia al sujeto. Ahí poseemos problemas. ¿Por qué? Porque entonces, en el mundo posmoderno, la persona va formando dentro de sí reductos de privacidad. En mi mundo afectivo nadie se mete, ese es un reducto de privacidad. En la formación que tuvo mi tía de la presentación, nada era privado, nada. Me perdonan lo que voy a decir, lo digo con todo el respeto al mundo. De tu ropita interior en adelante, nada era privado. Nada era privado. Todo estaba así, siempre como a la vista. En el mundo posmoderno, el énfasis en el sujeto, el énfasis en la emoción y el énfasis en la experiencia hacen que la persona vaya formando sus reductos de privacidad. Estas son mis redes sociales. Entonces, varios religiosos y religiosas empiezan a tener varios mundos. Entonces, en un cierto sentido pertenezco a la comunidad, pero en otro sentido yo tengo mi círculo de amigos. Estos son mis amigos. Y la comunidad no se mete con mis amigos y mis amigos no se meten con la comunidad. En más de una ocasión esto trae, como se podía esperar, esto trae situaciones muy complejas, por ejemplo, en materia de castidad. Es inevitable que suceda. Hasta donde llegan mis datos, sucede más con los hombres que con las mujeres, pero ya hay casos de mujeres, ya hay casos de mujeres. Son mis redes sociales. Entonces, en mis redes sociales, donde yo tengo mis emociones, porque yo soy un sujeto autónomo,
Soy un sujeto autónomo que tiene sus propias experiencias. Es un tema que está apenas en discernimiento. En mi comunidad nos encontramos con eso, por ejemplo. ¿Qué hacer cuando un fraile de filosofía, de teología, tiene su TikTok? Una de las redes sociales más populares. De hecho, es la red que más ha crecido en los últimos meses. En volumen de tráfico de internet, la red que le gana a todas se llama TikTok. Es la red que le gana a todas. Pero en TikTok hay de todo. Hay de todo. Incluyendo grandes dosis de pornografía, incluyendo grandes dosis de una afectividad que va para cualquier lado. Han descubierto redes de pederastas, han descubierto círculos de homosexuales, han descubierto clubes de lesbianas, de transexuales, y hay de todo. Entonces, ¿qué puede hacer una comunidad cuando una persona se refugia en su TikTok? Cuando una persona vive más afectivamente en su TikTok que en su comunidad. Entonces se presentan unos fenómenos muy complejos. Fenómenos que en este momento no tienen respuesta prácticamente en ninguna parte hasta donde yo alcanzo a ver. Fenómenos como este. Mutismo en la comunidad. En la comunidad, silencio. Cumplo con lo que tengo que hacer, hablo lo mínimo, lo indispensable. Pero como decía el antiguo refrán, luz de plaza, oscuridad de casa. De tal manera que esta persona en sus redes sociales es otra persona. Es otra persona. Como mi convento es casa de formación, ese caso lo tenemos. Creo, hasta donde yo alcanzo a ver, puedo ser el último de los ingenuos, pero hasta donde yo alcanzo a ver, creo que la presencia de nuestros frailes en esas redes ha sido muy transparente. Porque es que, claro, esas redes están hechas para que tú produzcas tus espacios de privacidad. ¿Cuál es la herramienta para los espacios de privacidad? Silenciar, bloquear. Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, cuando una religiosa tiene su red social que la abrió con un correo que nadie sabe cuál es y tiene bloqueado a todo el mundo? Eso efectivamente es exactamente lo mismo que si ella tuviera una puerta para salir del convento, una puerta de la que solo ella tiene la llave. En esto se presentan situaciones afectivas, repito, situaciones sexuales, han pasado escándalos. Ya en mi comunidad hemos tenido algunos casos de escándalos con padres mayores que se ponen a hacer sus exploraciones ahí en redes y resultan cosas raras o metidos en unos líos raros. O sea, no estoy hablando aquí de lo hipotético, estoy hablando de lo que está pasando. Pero además de eso, no es solo el tema afectividad y castidad. Hay otro tema que, si se quiere, es más complejo, y es el tema de la vida espiritual. ¿Recuerdas lo que dijimos aquí, no? Que la posmodernidad ha conservado el tema del mercado. Y la filosofía del mercado es: yo escojo. Yo escojo mis amigos. Eso puede traer, como he dicho, dificultades de afectividad, de castidad. Yo escojo mis amigos. Pero es que el tema no es solamente eso. El tema es, por ejemplo, yo escojo mis autores que yo leo. Yo escojo mi espiritualidad. Y mi espiritualidad se vuelve otro reducto de privacidad. En mi espiritualidad nadie se mete. Entonces yo me he encontrado con sacerdotes de comunidad religiosa que creen en el poder magnético de los cuarzos. Entonces, los cuarzos. Es importante los cuarzos para canalizar la energía. El mundo es complejo, no lo sabemos todo. Los cuarzos. Ok, entonces tú crees en los cuarzos. Muy bien. Tuvimos el caso de un padre ya mayor que por las mañanas caminaba descalzo en el pasto para absorber la energía.
No estoy inventándome nada. En Irlanda, donde estuve, hay una oleada impresionante de nueva era que ha agarrado especialmente a religiosos y religiosas. Entonces, los talleres de algunas de estas religiosas tienen nombres como este: hacernos uno con el cosmos. Entonces, ¿qué significa eso? Y como nadie se debe meter en lo mío, porque lo mío es mío, yo soy única, este es mi camino espiritual. Hace bastantes años, hace como 30 años, la Congregación para la Doctrina de la Fe sacó un documento específicamente sobre esto de la nueva era, específicamente, y nos habla de cómo beber de la fuente de Cristo. Hay muchos religiosos y religiosas que no están bebiendo de la fuente de Cristo. No les interesa la fuente de Cristo. O mejor dicho, a Cristo lo respetan, claro. Pero para ellos Cristo es uno más. Y como resulta que la nueva era y resulta que la posmodernidad le tiene alergia a los relatos grandes, a los relatos dominantes, y el cristianismo es el relato dominante y es el relato grande por excelencia, entonces a mí no me vengas a imponer una manera de ver a Cristo. Es muy paradójico porque la posmodernidad, como dijimos en su momento, tiene una cierta calidez, pero la calidez desaparece cuando hay un desacuerdo. Imagínate lo que me pasó hace una semana. Yo les traigo siempre noticias de última actualidad. Mira lo que me pasó hace una semana. Resulta que un ex profesor de nuestra universidad, ex profesor de teología, publicó una cosa en su red social, en ese caso en WhatsApp, en un estado de WhatsApp, publicó una cosa sobre cómo se oponían el dogma y el amor. Es decir, que cuando nos volvemos dogmáticos, cuando tomamos demasiado a pecho, demasiado en serio, con demasiada fuerza la doctrina, nos volvemos inflexibles, intolerantes y crueles con los hermanos. Bueno, yo le mostré mi desacuerdo. Yo le escribí, pues, a ver, fuimos colegas, él ya no trabaja con nosotros, pero fuimos colegas. Entonces le escribí y le dije, pero es que no estoy de acuerdo contigo, estás creando división en la iglesia. Entonces mira la primera respuesta que me da: yo tengo autoridad académica para hablarle a usted al mismo tono. Pareció una respuesta innecesariamente agresiva. Pues sí, yo soy doctor en teología y él es doctor en teología. ¿Y qué pasa con eso? Acuérdate que yo soy también un poco iconoclasta. Sí, pues yo soy doctor en teología del Milltown Institute de Irlanda, ese es mi título. Y tú eres doctor en teología no sé dónde. ¿Qué pasa con eso? Entonces le digo yo, bueno, entonces conversemos. ¿Por qué se oponen el dogma y el amor? Respuesta: Fray Nelson bloqueado. Entonces la posmodernidad, aunque alardea de calidez y alardea de esta fraternidad, que por eso la puse entre comillas, en realidad no tolera el diálogo. En el momento en el que tú me vayas a decir algo de lo que yo no estoy convencido, de lo que yo no estoy convencida, entonces te bloqueo. Y hay muchas maneras de bloquear. En las redes sociales, bloquear pues son 2 o 3 clics. Bloqueado, ya no me vuelve a llegar nada de ese señor. Pero mira lo que está pasando. Antes la virtualidad copiaba la realidad. Ahora la realidad copia. La realidad copia a la virtualidad. Entonces hay gente que está bloqueando a otras personas en la vida real. ¿Cómo se bloquea? Por eso dije copia. Por eso, ¿cómo se bloquea una persona en la vida real? Hablo lo indispensable con esa persona, lo indispensable y solo lo indispensable. Esa es la manera de bloquear. ¿Y cómo se bloquea al superior? Yo sé que esta es información confidencial que no debería decirla porque puede ser usada de modos violentos. ¿Cómo se bloquea al superior? No se le responde o se le desacata olímpicamente. Ya está. Es decir, usted para mí no significa nada. Yo he estado, en 3 ocasiones he estado en el Consejo de Provincia de mi comunidad. Y he visto sufrir tanto a los provinciales, tanto.
Me contaba uno de ellos que otro religioso de mi comunidad, casos de la vida real, porque es que uno tiene que hablar de la realidad, esto no son hipótesis, no son teorías, esto es la vida real. Le dice un religioso, recién elegido este provincial, le dice un religioso, le dice a este que se caían muy mal, y ambos muy posmodernos, pero más posmoderno el otro que el provincial. Y mira lo que le dice: usted nunca va a ser mi provincial. Yo no le voy a formar problema, pero usted nunca va a ser mi provincial. Eso se llama rebeldía pura. Rebeldía pura. Y hay un problema muy grave que tenemos en la Iglesia Católica, y lo voy a decir aquí sabiendo que esto se está grabando. Y es que en este momento tomar medidas disciplinarias es extraordinariamente difícil. ¿Por qué? Porque estas personas que solo creen en el sujeto y sus decisiones, estas personas tienen una absoluta conciencia de sus derechos. Entonces, cualquier cosa que tú me vayas a decir o me vayas a hacer, mis derechos, yo merezco respeto, mi dignidad, permiso, mi dignidad, mis derechos. Entonces yo le voy a desobedecer a usted. Dice el personaje: yo no te estoy ofendiendo por el hecho de decirte que se necesita tu trabajo en otra parte. Yo no te estoy ofendiendo por eso. Pero es que ese no es el lugar para mí. Usted no ha tomado en cuenta mis circunstancias. ¿Y sus circunstancias cuáles son? Los amigos, las amigas que tiene, la familia que tiene, donde está acomodado, etc. Entonces, yo soy inamovible. ¿Y soy inamovible por qué? Porque esos son mis derechos. Entonces, ahí va apareciendo, en nuestro programa anterior, yo lo llamo así, en nuestro capítulo anterior, hablábamos del colapso de la modernidad. Hermanas queridas, les estoy describiendo el colapso de la posmodernidad. Las comunidades religiosas no podemos sobrevivir así. Así de sencillo. Sí estamos sobreviviendo porque este tipo de fenómenos de rebeldía pura o de escándalos afectivos o sexuales son todavía marginales. Sí se dan historias, sí se dan, claro, pues ya les he dicho que se han dado en mi comunidad. ¿Para qué me voy a presentar aquí como si nosotros fuéramos buenos ni nada? Somos del mismo barro que todo el mundo. Pero te digo una cosa, una comunidad religiosa no puede sobrevivir así. No se puede. No se puede sobrevivir cuando lo único que importa es el presente. Dime cómo construye una comunidad si no sabes si el día de mañana vas a decir: hermanas, siempre voy a ser de la Sagrada Familia. Ya cuando empiezan así, ya uno sabe para dónde va eso. Siempre voy a ser de la Sagrada Familia. Es decir, para mí esto me ha marcado, me ha dejado unas experiencias, tengo recuerdos tan hermosos. Por ejemplo, esa vez que todas lloramos, me acuerdo, algo tan bonito, cuando me celebraron el primer cumpleaños. Yo me llevo recuerdos muy bonitos, pero creo que este ciclo se cierra. Dime qué comunidad se puede construir así. Dime qué comunidad se puede construir si cualquier persona cierra el ciclo, y perdón la expresión, cuando se le dé la puerca gana. Dime qué comunidad se puede construir. Pero es que el problema no es solo de las comunidades religiosas. Yo doy estos ejemplos pues porque estamos entre religiosos. Pero es exactamente el mismo problema con los matrimonios. Esta misma gente es la gente que luego, si sale de la comunidad y se casa, o si no entra a la comunidad y se casa, razona del mismo modo con el matrimonio, exactamente del mismo modo. No, mira, creo que ya nos vamos a hacer mucho daño. ¿Y mucho daño qué es? Mucho daño es: no me siento bien. Como ya no me siento bien, ya me estás haciendo daño, ¿sabes? No sé, yo te miro con esa cara aburrida y siento que eso me trauma, y para decírtelo de una vez, en Holanda yo ya podría suicidarme. Porque me estoy sintiendo mal. Este es un dolor unbearable. Es un dolor insoportable. Esto no. O sea, verte con esa cara, amanecer y ver esa cara, anochecer y ver esa cara. O sea, mi cara es el trauma. Sí, tu cara es el trauma. Tu cara es terrible para mí. Dime qué futuro le queda a la humanidad. ¿Qué futuro le queda al matrimonio? ¿Qué futuro le queda a la familia? ¿Qué futuro nos queda a los religiosos?
si nos quedamos únicamente en esto, en lo relativo, en la experiencia, en que tú no puedes meterte en mi espiritualidad, no puedes meterte. Y hay casos graves. Les voy a contar una historia de unas dominicas, prefiero no decir cuál de todas las congregaciones dominicas. Hace muchos años me invitaron a que diera unas charlas en el noviciado. Bueno, fui a dar algunas charlas. La capilla del noviciado era un encanto. Era una capillita pequeñita, bonita, o sea, con todos esos detalles que las mujeres y solo las mujeres saben tener. Tenía un sagrario así precioso que parecía casi como de juguete, pero no sé, tan bonito. Y la flor aquí, no sé qué, todo tan arreglado. Y en ese ambiente como tan acogedor, que por supuesto a mí me gustó también, tenía una pequeña bibliotequita. Y en la bibliotequita pues estaban los libros para la espiritualidad de las novicias. Más o menos los libros eran Nueva Era, Autosuperación, Budismo. Nueva Era, Budismo, Autosuperación. Superación, Paulo Coelho, claro, Paulo Coelho, importantísimo, no puede faltar. Paulo Coelho, luego el otro, luego, ¿cómo se llama este psicólogo? Walter Rizzo, y no, esa era la biblioteca de las novicias. Yo decía, ¿qué pinta Cristo aquí? ¿Qué pinta Cristo aquí? Hermanas, yo soy un pecador, no me tomen por nada, pero yo en ese día profeticé, este noviciado se acaba, dicho y hecho. De ese grupo no quedó nadie, porque la única manera de sobrellevar una vida como la vida religiosa es abrazando al Señor Jesucristo y abrazándolo en la cruz. Ustedes miren a sus fundadores, yo no los conozco, ya he dicho varias veces, yo sé demasiado poquito de ustedes, pero lo poquito que voy aprendiendo y que leo por ahí, mis trasnochos terribles que me han tocado, lo poquito que yo leo, hermanas, ¿qué fue lo que vivieron? ¿Qué fue lo que vivieron? ¿Qué fue lo que vivieron? Este santo sacerdote, esta bendita mujer, la que llamáis la cofundadora, ¿qué fue lo que vivieron? Eso es lo que hay que ver. Y el camino no es otro. Decepciones habrá, malas caras habrá, frustraciones habrá, mala salud habrá, lugares que no me gustan habrá. Entonces, ¿cómo vamos a sobrevivir? No se trata de negar la posmodernidad y volver a un régimen de hierro donde escondas el sentimiento. ¿Y dónde está que se me hizo mi crucifijo? Y donde no, aquí a usted no me toca, ves el crucifijo, no. No, eso no. No se trata de eso. Tenemos que orar mucho. Esa es la conclusión. Todavía tenemos otra charla donde vamos a hablar un poco de las respuestas que la Iglesia ha tratado de dar a todo esto. Tenemos que orar mucho, pero sin ser dramático, porque por eso también le trato de poner unas pizcas de humor. Sin ser dramático, la supervivencia de la vida religiosa está en cuestión. No se puede sobrevivir con este cóctel. Con este cóctel no se puede sobrevivir. Con este cóctel no se puede planear un futuro, no se puede. Entonces, ¿qué estoy diciendo? Acojamos lo bueno que tiene la posmodernidad, esa calidez, esa sencillez que es un poco iconoclasta, repito la palabra, ese respeto al sentimiento del otro, acojámoslo. Perfecto. Acojamos los bienes de la posmodernidad. Pero si nosotros no recuperamos unidad en las doctrinas, en los reglamentos o constituciones o como tú los llames, o regla o como se llamara, si no recuperamos unidad en la doctrina de la fe católica, en reglamentos, vamos a darle ese nombre general, unidad en espiritualidad, si no recuperamos unidad en afecto fraterno, que tú estés más aquí que en tus redes sociales, si no recuperamos esa unidad, no hay futuro para la vida religiosa. Así de sencillo. No soy trágico, no soy dramático, no.
Esta es simplemente la realidad. Yo me pregunto cuántas de vosotras habéis visto el final de una vida religiosa, de una congregación. Yo sí lo he visto. Yo sí lo he visto. Yo he visto la muerte de los dominicos en Holanda y yo he visto la muerte de las dominicas llamadas dominicas de Cabra, nombre tan raro. Las dominicas de Cabra en Irlanda, es una fundación irlandesa. Yo he visto cómo muere una comunidad. O sea, yo no estoy hablando aquí por asustar a nadie. Yo no estoy hablando aquí de hipótesis. Yo he visto lo que es morir una comunidad. Morir. Morir es que la penúltima entierra a la última y se acabaron. Eso es morir. Morir es empezar a entregar obras a los laicos. Morir es empezar a decir, bueno, ya no recibimos más vocaciones. Hay un momento, hay una congregación de dominicas en Holanda que dijo eso. A partir de este momento no recibiremos más vocaciones. No hay ninguna posibilidad de formarlas. Las que estamos nos moriremos y se acabó. Eso se llama, ¿sabes qué nombre tiene eso? Eutanasia comunitaria. En este momento nos declaramos en estado agónico y vamos a morir. Y efectivamente murió la última, la enterraron, ahí quedó la lápida. Sin garantía de que fuera al cielo, como si tenían garantía las otras. Entonces yo sé lo que es morirse una comunidad. Y este es un tema de vida o muerte. El nivel de reforma personal y comunitario que esto implica es absolutamente descomunal. Descomunal. ¿Por qué? Porque realmente tenemos que revisarnos muy a fondo nosotros, cada uno. Pero lo más importante no es el análisis, lo más importante son las decisiones. Y si quieres que te diga cuál es la decisión que nos está haciendo falta, solo te la puedo decir en esta frase: abrazar la cruz del Señor. Ponlo del color que quieras, descríbelo como quieras. Yo estoy seguro que la vida religiosa va a salir adelante, siempre revive la vida religiosa. Pero ¿qué comunidades van a sobrevivir? Decía un autor: creemos firmemente que la vida religiosa perdurará hasta el final de los tiempos, pero ¿qué comunidades específicas llegarán allá? No lo sabemos. Entonces, pues claro, conviviendo este breve tiempo con vosotros, claro, uno os toma cariño, clarísimo. Entonces yo deseo que vosotras seáis de las que sobreviven, porque muchas no van a sobrevivir. Eso ya se habla en el comedor allá de mi convento. Allá en mi comedor, con mis padres mayores, porque yo estoy en el comedor de los mayores allá. Por asunto de COVID, eso nos tocó organizar la vida un poco complicada. Yo estoy en el comedor de los mayores. Y yo oigo a los padres mayores decir: mire, tales y tales comunidades ya están muriendo, ya estas se acaban, estas ya no van a recibir nadie más. Estas no son hipótesis, por favor. Esta es la realidad, este es un asunto de supervivencia. Pero la supervivencia no se logra a base de miedo. La supervivencia se logra a base de amor a Cristo, de amor al carisma, de amor al pueblo de Dios, de amor a los pobres, de amor a la gracia divina que ha sido sobreabundante en nosotros. Pero un amor que tiene que llevarnos a renuncias, un amor que tiene que llevarnos a abrazar la cruz. Sin abrazar la cruz no es posible. No es posible. No es posible, ¿por qué? Porque se dispersan las ovejas, porque cada una va tomando su propio camino. A mí ya me tocó la primera disolución que yo conocí aquí en Colombia, la primera disolución de comunidad masculina. Y ver morir una comunidad religiosa es la cosa más triste que ustedes se imaginen. Porque no es solamente que cada uno coja por su lado, no es solamente eso. Es luego ver las peleas por los bienes. Esas son las últimas peleas que quedan. Yo he visto eso. Yo he visto cómo viene la pelea por los bienes. Entonces, insisto, y con esto termino esta parte. No se trata de asustar a nadie, no se trata de ser trágicos, se trata de ser realistas, se trata de saber que si no logramos las 4 unidades, a ver si las logro decir de memoria, necesitamos unidad en la doctrina, necesitamos ser plenamente católicos. Yo no puedo creer en reencarnación y llamarme católica. No puedo. Tengo que asumir la fe cristiana
cristiana católica con todas mis fuerzas, con todo mi amor, y eso significa asumir la enseñanza propia de los santos y los doctores, y por supuesto el magisterio de la iglesia. Tengo que asumirlo. Unidad en la doctrina, claro que eso se necesita. Unidad en torno a los reglamentos, claro que eso se necesita. Tenemos que jugar todos con las mismas reglas. Y donde se dice obediencia, que es obediencia, que no le cambies el nombre, que es obediencia. Y donde se dice castidad, es castidad, es de verdad. Y así con todo. Necesitamos unidad en la afectividad, de tal manera que nuestro corazón esté más con la comunidad que con cualquier otro. Y había otro cuarto que había dicho, a ver si alguno lo tiene ahí. Espiritualidad. Gracias, la unidad en la espiritualidad. Necesitamos unidad en la espiritualidad. Pero esa unidad en la espiritualidad es la más difícil de conseguir, porque ahí es donde se necesita que sea el amor de Cristo el que triunfe en nosotros. Por favor, dejemos de ver la espiritualidad como un mercado. No es que a mí me gusta tal autor, a mí me gusta. A las que les gusta eso, que hablen conmigo y yo les mando la cajita de libros del noviciado aquel. Con garantía absoluta de que te largas de este camino. Porque es que este camino no se lo inventó el Espíritu Santo para que hubiera budismo, ni para que hubiera nueva era, ni para que hubiera, ¿cuál fue el otro que dijimos? Autosuperación. Esto no se lo inventó el Espíritu Santo. La vida religiosa es un invento del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo no se lo inventó para que esto se llenara de budistas ni de nueva era. No, te invito a una conversión sincera, te invito a abrazar la cruz, te invito a ser cristiana, a ser de Cristo con toda tu alma, con cada célula de tu ser. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.